muy buenas tardes, profesor Isidro. Bueno, pues mi nombre es Brian Emanuel Valderrosas, soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudio Ingeniería Industrial en el Colegio de Ingeniería Industrial y bueno, hoy le voy a presentar el tema que dice función e historia de la medición. Bueno, vamos a empezar con la primera infografía que es función de la medición. Y bueno, esto dice que la medición es la forma determinada de un tamaño, la cantidad o extensión de algo. Esto quiere decir que nosotros al medir algo sabemos cuánto mide de largo, ancho y quizás de altura. Ahora, te ofrecen medios exactos y precisos para describir las características y el tamaño de las cosas, tales como la ingeniería que podemos utilizar un barómetro, una regla, algo a escala, ¿sí? Las mediciones dimensionales son aquellas que se realizan en el diseño y manufactura de productos manufacturados, tales como la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos hacer mediciones dimensionales que va a crear que nosotros podamos hacer piezas para coches, para lo que sea, pero siempre con una dimensión, ya sea en 3D, para que se puedan utilizar en la vida formal, ya sea de las empresas o de algún automóvil o de alguna casa o de algún producto o servicio que podamos ofrecer nosotros como ingenieros industriales. Aquí se tiene dos dimensionales, la lineal que es medición longitudinal, que bueno, como podremos ver aquí se presenta una imagen de longitudinal, y la angular que es la medición de los ángulos, obviamente ya sabe, 90 grados, todo eso, ¿no? Entonces bueno, seguimos con el siguiente que es el principal trabajo en el que se utiliza la medición es la arquitectura. Porque al construir una casa nosotros necesitamos poner cimientos, el tamaño de las varillas, el tamaño del piso, medir cuántos metros cúbicos tiene la casa, cuánta capacidad tiene para aguantar, cuántos ladrillos se tienen que comprar. En todo eso se necesita cierta medición para que la casa tenga unos buenos cimientos. Igual que en la ingeniería, obviamente que la arquitectura necesita un poquito más de cuentas antes que la ingeniería. Por eso, pero no es menos importante la ingeniería industrial. Simplemente yo siento que a mi punto de vista la arquitectura necesita un poco más de mediciones, ya que ahí se basa mucho en planos y todo eso, en escalas, gráficas y todo lo demás. Bueno, seguimos con el siguiente tema que es historia de la medición. Bueno, como podrán ver, los humanos desde siempre se han basado en elementos del cuerpo humano para poder medir las cosas, tales como la yarda, el palmo y la pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, para medir las cosas, lo que nosotros hacíamos era checar como tal esto, un brazo, un pie, para checar. Así se empezaba todo en la antigüedad. Obviamente, la primera norma de referencia conocida fue el codo real, que estaba hecho de granito negro y tenía divisiones y subdivisiones grabadas en la superficie superior. Esto es muy parecido a una regla que conocemos hoy en día. Simplemente que ahí utilizaban otro método para poder calcular y para poder medir las cosas. Obviamente seguimos con que en la década del siglo XVIII se desarrolló en París el sistema métrico, el cual se convirtió en el sistema universal. Claro que sí, todo eso vamos a hablar de esos temas un poquito más adelante porque existe el sistema universal y el sistema inglés, ¿no? Entonces, en 1975 Estados Unidos firmó el Acta de Convención Métrica. Esta ley es un movimiento hacia la completa inversión métrica en un futuro. Estados Unidos está apostando porque cada una de sus personas pueda tener una visión a larga distancia y a futuro en el hecho en el que pueda tener mayores cosas para poder medir y para ser un poquito más exactos. Entre más cuentas hagamos, más exactitud vamos a tener a la hora de medir algo. Ahora, las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo. Tal y como lo podemos ver en la imagen, él lo que está haciendo es hacer una figura y así ir midiendo la hora del tiempo y sobre todo cuánta longitud podía tener esa cosa. Ahora, aquí tenemos unas referencias que son el pulgar, la mano, el codo, los brazos, el pie y la pantorrilla, o más bien un paso. Ahora, seguimos con el siguiente que es unidad de medición, sistema inglés e internacional. Bueno, el sistema inglés utiliza la yarda internacional como base de las mediciones. La pulgada fue determinada gracias a la yarda internacional y esta a su vez se decide en decimales o unidades fraccionarias. Esto, como podemos ver, hay una tabla que el sistema inglés utiliza una yarda internacional y de ahí se van basando para sacar todas las mediciones que se utilizan en algún futuro y también a la hora de medir muchas cosas. Bueno, las unidades decimales son más precisas y versátiles que las unidades fraccionarias. Obviamente porque, como lo decía yo, entre más cuentas un poquito más de exactitud. Igual a la hora de cerrar un poco las cifras, lo que pasa es que hay un menor porcentaje de error.
Ahora, cuando se requiere especificar un tamaño fraccional en fracciones, normalmente se mostrará en decimales equivalentes a la unidad fraccionaria. Obvio, necesitamos dar la máxima exactitud posible y eso es lo que hace el sistema inglés, a comparación del sistema internacional, que la unidad básica es el metro, tal y como nosotros lo utilizamos. El sistema internacional es el que utilizamos hoy en día. ¿Por qué? Porque utilizamos las reglas, centímetros, milímetros y todo eso. Bueno, es un sistema de base decimal y a diferencia del inglés no usa fracciones. Nosotros no usamos fracciones, nosotros utilizamos números enteros, tales como 1, 2, 3, 4 y los milímetros igual, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 10 para que se haga un centímetro. Bueno, el sistema más fácil de utilizar obviamente es el sistema internacional, ya que no necesitamos hacer muchas cuentas para poder medir algo. Sin en cambio el inglés es un poco más tardado y un poco más rebuscado, por decirlo así. Seguimos con conversión de unidades. Bueno, el sistema inglés, una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Eso es del sistema inglés a sistema internacional. Bueno, ahora del valor, las pulgadas es igual a valor en milímetros a 0.03937. Bueno, esto equivale a unos milímetros equivalen a una pulgada. Ahora, si en cambio el sistema internacional, un milímetro, que es igual a 0.03937, equivale a una pulgada. Aquí les dejé unas tablas como tipo de referencia y el valor en milímetros es igual al valor en pulgadas a 25.4. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.